Hoy fue llevado ante el juez de instrucción para instruirlo de cargos el penúltimo espía castrista capturado por el FBI. Aquí vemos saliendo hoy de la corte a la esposa de Víctor Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia entre el 2000 y el 2002 y anteriormente segundo jefe de la misión diplomática de Cuba, nada menos que en La Habana, entre 1995 y 1997, entonces Oficina de Intereses. Rocha calificó a los Estados Unidos en una conversación que le grabaron oculta, calificó a los Estados Unidos como el enemigo, antes quien creía era otro agente castrista, cuando en realidad era un agente de la contrainteligencia estadounidense, quien estaba, como decía, grabando la conversación donde Rocha además elogió a Fidel Castro y donde alardeó de que su prioridad como agente castrista era evitar cualquier acción que pusiera en peligro la vida del liderazgo o de la propia revolución cubana. Rocha estuvo trabajando para Cuba desde 1981, es decir, 42 años. Vamos a discutir este impactante acontecimiento justo unos días después de que aquí realizáramos dos programas especiales donde se advertía de la temeridad y del daño y de la agresividad de los servicios de inteligencia castristas que se mantienen vivos hasta hoy. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos como invitado especial a Enrique García, oficial de inteligencia que trabajó en la Embajada de Ecuador, embajada desde donde se dirigieron múltiples operaciones en América del Sur. Enrique, conversamos y lo citamos precisamente en los programas de la semana pasada porque lleva años advirtiendo que el régimen castrista es un peligro para la seguridad nacional y sobre todo sus servicios de inteligencia. Los hechos lo corroboran una vez más. Enrique, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y un honor también estar con Miguel Cosío aquí. Miguel Cosío, precisamente, bueno, hablábamos de esos dos programas en los que decíamos claramente, o ustedes que eran los invitados, ¿no?, que en cualquier momento otra Ana Belén Montes podía ser descubierta y ha sucedido. No, ya ha sucedido y ahora que lo mencionaste, estuvo 40 años, ahora vamos a hablar en extenso del tema, pero debo citar algo que no se ha dicho suficientemente y tú lo trataste en un programa. Enrique García, que está sentado aquí, fue el primer ex oficial de la inteligencia cubana que le dijo a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, le dio señas claras, perfiles claros, que en el corazón de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos estaba enclavado no uno, sino dos espías. Y esos dos espías, en ese momento, en el año 1989, eran dos mujeres. Él fue el primero. Nada más estaban pensando en hombres. Él fue el primero que lo dijo y hay que hacer honor, hay que hacer justicia a la historia. Porque y creo que eso se va a retomar de nuevo. De los ciento cuantos espías que se habían capturado desde los años 50. De los 148 espías que se habían capturado entre 1950, se habían detectado, no necesariamente capturado. Y el año 2001, que es cuando arrestan a Ana Belén Montes, el 93% eran hombres. Eran hombres. Solo 7 eran... Solo 12 eran mujeres y de esas 12, latinas. 7 eran hispanas. Enrique, si me permites, antes de entrar en el análisis ya de inteligencia y técnico, le quiero preguntar a Miguel por eso, por lo que estábamos hablando. Entonces, ¿sorprendido o no? Bueno, ayer nosotros fuimos el primer medio en dar la noticia acá. Mi primera reacción, y lo conversé anoche con Enrique, estuve muy sorprendido. Primero porque conocí a Manuel Rocha, vino a esta estación de televisión, larga historia que habría que hacer, pero sobre todo, y lo dice este encauzamiento que está aquí, Enrique, y tú me lo comentaste anoche, él se presentaba, la leyenda, Enrique va a explicar lo que es una leyenda en un espía, la leyenda con la que se presentaba Manuel Rocha, Víctor Manuel Rocha, era una leyenda de una persona de derecha. Por eso fue que me sorprendí. Cómo no. Antes de pasar con Enrique, vamos a ver qué dice el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, que reconoce que esta infiltración es una de las de mayor alcance, son sus palabras, y más duradera por parte de un agente extranjero en los Estados Unidos. Adelante.
the department has charged former U.S. Ambassador to Bolivia, Victor Manuel Rocha, with illegally acting as an agent of a foreign government. This action exposes one of the highest-reaching and longest-lasting infiltrations of the U.S. government by a foreign agent. Specifically, the criminal complaint alleges that for over 40 years, Rocha acted as a covert agent of the Cuban government. To that end, the complaint alleges Rocha sought out employment with the U.S. government that would provide him with access to non-public information and the ability to affect U.S. foreign policy. Enrique, ¿qué significa esta declaración? No, o sea, indiscutiblemente es un caso, y los hechos y me imagino todo el trabajo de cálculo de daño que vendrá ahora lo confirmará, de los trabajos más terribles por el acceso que tuvo en diferentes agencias gubernamentales a información que tuvo el señor Rocha. Yo quería agregar una cosa sobre lo que había dicho Cosío hace un momento. Yo tuve, bueno, en el caso que mencionaba de Ana Belén Montes, Marta Rita Velázquez, pero agrego algo. En el momento en que se produce mi extracción y mi deserción en enero de 1989 y desde antes, yo pude alertar a la comunidad de inteligencia norteamericana sobre la penetración en el Departamento de Estado también, ¿ok? Y creo que en el libro de Peter está, en el de Peter Ladd está porque precisamente yo no conocía quiénes eran, pero sí que sabía que había más de una persona operando, o podía ser más de una persona, y vi documentación. O sea, yo pude ver en La Habana, en el centro principal de la inteligencia cubana, documentos que entregaban esos agentes o ese agente de Cuba. Evidentemente, esto es interesante. Cuando sucedió en el año 2009, se detiene a Meyers en una operación muy parecida a la que sucedió ahora. Yo me dije, y su esposa, ¿no?, que había colaborado también con él, pensé que esa podía ser las personas del Departamento de Estado. Evidentemente, ahora hay otro. Por eso cuando hablamos dos, no, yo pienso que hay eso, ahora, los que mencionamos, Ana Belén Montes y Marta Rita, pero lo más peligroso y lo que más me preocupa a mí son los que no se han descubierto, que están ahí. Ahí en otros lugares deben estar. Claro. Ahora, en el año 92, Enrique García también participó en la filmación, más o menos algo parecido, había video y audio a la vez, de un diplomático cubano realizando espionaje en Nueva York, Manuel Collazo Usayan, y Enrique en aquella ocasión, en el reportaje súper especial, lo tuvieron que expulsar y todo eso, explicaba la diferencia, porque ahora va a haber gente que dice, no, pero él era un simpatizante que estaba allí, qué sé yo, cuando el FBI, o que es una relación de confianza, si quisiera que me explicara, diferencia entre relación de confianza y diferencia entre agente. ¿Y qué significa cuando el agente te dice que, la FBI te dice que es un agente consciente y que es un agente entrenado? O sea, primero, agente en la jerga, o sea, en la terminología o la teoría de la inteligencia que utilizan los cubanos, que era la soviética, es aquella persona que trabaja para el servicio de inteligencia cubana de manera secreta, exacto, subordinada y sistemática, que ha sido reclutado por diferentes razones, política ideológica, la moral psicológica, que es el chantaje, o la base económica, o una combinación de todas esas, junto con el ego, por ejemplo, se usa mucho, y determinadas características de las personas, que por eso los oficiales de inteligencia estudian mucha psicología operativa. Entonces, eso es un agente. El trabajo del agente es secreto. Como se dice en la información que se publicó hoy, este señor además mostró un conocimiento operativo, lo que me hace suponer que debe haber sido incluso entrenado en Cuba, en algún viaje secreto que debe haber realizado a Cuba, porque mostró conocimiento de contravigilancia y vigilancia en los momentos que estaba bajo vigilancia. ¿Cómo es que se llama eso cuando tú sales a un encuentro y empiezas a dar vueltas para cerciorarte de que no te siguen? Los cubanos usamos el término que es menos conocido fuera, que es chequeo y contrachequeo. Para hacerlo más comprensible a todos, es vigilancia y contravigilancia. O sea, vigilancia es cuando tú estás siguiendo a alguien, contravigilancia es cuando tú estás viendo si te siguen. Él hizo rutas de comprobación
Rutas de comprobación. Rutas de comprobación, pasó por lugares según se plantea donde se detenía, tomó las rutas más largas, vigiló primero el lugar donde... Eso muestra, eso tiene que haber sido muy interesante para los oficiales de la inteligencia del FBI que participaron en ese trabajo, porque ahí se tienen que haber dado cuenta de que estaba entrenado. Estaban viendo a un tipo perfectamente entrenado. Y bueno, en el caso de la relación de confianza, que es la otra parte que tú me preguntas, la relación de confianza en el proceso de estudio de un agente se determina, porque para ser agente y trabajar de esa manera hay que tener determinadas características personales, no solo reunir todo lo demás. Eso se hace en un proceso de estudio que puede demorar meses, a veces hasta años. Pero en ese proceso se determina también cuando la persona no tiene características personales, porque por ejemplo, a lo mejor a alguien le gustan, simpatiza con el comunismo, tiene ideas socialistas, simpatiza con la revolución cubana, es antinorteamericano, pero no tiene características para ser espía, porque no todo el mundo tiene características para ser espía. Entonces esa persona queda, muchas veces termina colaborando de manera consciente. Pero pueden pensar colaborando de manera inconsciente. Este no es el caso. Sí, pero incluso, porque voy a abarcar otra cosa, ese es un caso de relación de confianza en el cual con el tiempo puede llegar a saber que está colaborando con la inteligencia cubana, o se le dice, pero se ve públicamente. No entrega, que es la otra cosa interesante. La relación de confianza no entrega material secreto documental, porque en los países libres, en Cuba te meten preso por convicción. Exacto, como te metieron preso a ti, cao. Pero aquí en los países libres, para probarte espionaje tiene que haber una entrega, porque tú hables con una persona, funcionario del gobierno, con un diplomático cubano, supuestamente que es oficial de la inteligencia, y te prueben espionaje porque hablaste con él, ellos no saben qué tú le dijiste, pero el objetivo está dando información secreta verbal, no documental, porque es pública la relación. Pero la relación de confianza se aplica mucho a los periodistas, porque un periodista tiene típicamente la justificación de entrevistar y hablar con todo el mundo, públicamente. Entonces un periodista puede estar colaborando con el Servicio de Inteligencia Cubana y sentarse en el café más público de Washington, D.C., a conversar con el periodista cubano, y a él no le importa que lo esté vigilando, que lo pueda ver la contrainteligencia norteamericana. Si no actúa de manera secreta. Pero además, eso que tú preguntas, o si quieres te lo digo después, Juan Manuel, aquí está escrito en el encauzamiento: tuvo acceso a información no pública, incluida información sensible y altamente clasificada. Tuvo la habilidad de afectar la política exterior de los Estados Unidos. Proveyó falsa y información tergiversada a Estados Unidos para tapar el objetivo de su misión secreta. Viajó fuera de los Estados Unidos para encontrarse con operativos de inteligencia cubana en terceros países. Y por último, te estoy citando algunos, hizo testimonios falsos y tergiversados para obtener documentos de viaje. Las imágenes que estamos viendo son de la esposa saliendo de la corte hoy cuando fue instruido de cargos. Vamos a regresar con más de este caso. A ver, qué interesante, ¿no? Porque hablábamos la semana pasada de que dice que los cubanos somos unos paranoicos, pero 2 días después, mira lo que sucede. ¿Cómo actúa un espía? En este caso, como dice Enrique... 2 días después no. Un día después, en la presentación del libro de Pete Lab, donde estaba Enrique, estaba nuestro amigo José Con. Además, la presentación fue exitosa. Ese mismo día, ese viernes 1 de diciembre, se produce el arresto de Ahora, Víctor este Manuel señor Rocha. que venía aquí a los programas de televisión, ¿no? Se hacía pasar por anticastrista. Pero fíjense, esta declaración que él hace, que parece que está haciendo una declaración anticastrista, justo cuando Fidel ha enfermado y ha cedido el poder a Raúl, ¿cómo está el veneno allí? Exacto. Para decir aquí no pasa nada? A Estados Unidos le conviene apoyar la estabilidad de la dictadura. Y esa declaración fue en este canal. Sí, no en mi programa. Vamos a ver. La realidad de Cuba es que hay un gobierno fuerte, un gobierno institucionalizado, un gobierno organizado, que después del anuncio del 31 de julio ha demostrado estar en control. En ningún momento, desde el 1 de agosto hasta la fecha, ha habido un incidente en que demuestre que el gobierno cubano no está en control. Eso fue en el 2007. Pero eso seguía. ¿Por qué me lo guardaron ahí? Hay otro pedazo más. Hay otro pedazo más. Sí. Que habla del éxodo. No, de la posibilidad de un éxodo. Que dice que...
Vamos a ver entonces que dice que a Estados Unidos le conviene apoyar la estabilidad de Cuba. Veamos. Hay una sola amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos de parte de esta Cuba. Es un país pequeño, un país débil, un país en bancarrota, como Carmelo Mesa Lago lo ha dicho siempre. Y es que el día en que se pierda el control de parte del gobierno cubano sobre la situación nacional, se podría dar un éxodo masivo de cubanos viniendo hacia Florida. Ahí está la amenaza, mira. Amenaza. Cuba está en control. No hay una sola señal de que no esté en control. Cita a Carmelo Mesa Lago para tener a alguien del exilio. Asusta porque dice el día que se pierde el control viene un éxodo masivo. El éxodo ha venido aunque estén en control. Es muy sutil, ¿no? Sí, pero yo recuerdo, Juan Manuel, yo me acuerdo que por esas fechas estábamos tú y yo aquí y en una de esas tantas supuestas muertes que no ocurrían de Fidel Castro. Sí, ya yo estaba aquí en el canal. Ya tú estabas aquí en el 2007. O sea, Fidel Castro enferma el 31 de agosto del 2006. En el 2007 se produce un... Fue 5 días después de mi encuentro con él en Córdoba, Argentina. Eso es. En el 2007 se produce de nuevo, que si Fidel murió, nosotros en este canal fuimos quizás el único medio, y el Herald en inglés, debo decir, que no nos sumamos a esa comparsa. Y recuerdo que nosotros averiguamos con nuestra fuente de las autoridades norteamericanas que no había pasado tal cosa. Entonces, la pregunta que estaba en el aire, aquí en el sur de la Florida, señores, el gobierno de los Estados Unidos montó un task force, un equipo de tarea multiagencia, por si se producía un éxodo. Esta declaración que ponemos en contexto se da en ese momento. Pero, como diría Enrique, desahogó su agenda. Por supuesto. O sea, parecía irse, hablaba igualito que Marta Rita Velázquez en sus informes, en sus reportes. Fíjate cómo dice una isla pobre, en bancarrota. O sea, como regresando a Cuba, esa es la agenda exactamente que le estaban dando. El tipo estaba haciendo su discurso bien, presentándose como además defendiendo, en este caso, los intereses norteamericanos. Puede haber una explosión migratoria, que por cierto, ¿de qué explosión migratoria habla? La migración hacia acá está sin control hace tiempo desde Cuba. O sea, no, pero de todas maneras, la idea central es, a Estados Unidos le conviene que haya un gobierno fuerte, en control, porque el día que no esté el castrismo ahí y se descontrole, va a ser un problema. Es que esa es la amenaza. Ese era el mensaje. Pero entonces tenemos que aprender, cuando los vemos en televisión hablando, que parecen decir, mira, por lo menos para apuntarlo, mira, dijo esto. Esa es la amenaza de siempre. Es que yo siempre digo que hay que revisar la historia de cuando Cuba se atrevió, o sea, ya abiertamente el caso de Mariel, que por cierto, en otros periodos más recientes ha entrado más gente que en Mariel y bueno, no ha pasado nada, pero... 421,000 en los últimos 2 años. Tú recuerdas a principios de los 90, cuando, y esto se sabe, creo que se ha dicho públicamente, cuando Cuba empezó a amenazar en el principio del periodo especial de que se iba a haber un éxodo, y cuando aquel presidente de los Estados Unidos, George Bush, se me demandó el mensaje, creo que se había hablado de eso, un mensaje clarito a los cubanos, que un éxodo de esa naturaleza sería interpretado como acto de guerra. Como un acto de guerra, una violación de la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, y los cubanos, a veces, cuando tú le hablas duro de la dictadura cubana, ellos copian el mensaje perfectamente bien. Cuando tú te ablandas, ellos hacen lo que han hecho siempre, porque todo esto es consecuencia de que ellos han hecho siempre lo que les ha dado la gana y les ha salido bien. Sí, es como además, en mis años de reportero yo notaba una cosa curiosa, que es que yo en el punto A entrevistaba a alguien y me decía algo que curioso, ¿no? En el punto B, lejano, me decía este otro lo mismo, y en el punto C tú dices, qué raro está esto, parece una consigna, ¿no? Tácata, tácata, ¿no? Qué sé yo. Vamos a ver. Y además, para cerrar lo que decía Enrique, ese mensaje de aquí no pasa nada, hay estabilidad, el gobierno cubano tiene que ser estable. Cuando tú ves en este encauzamiento lo que él le dijo tantos años después, noviembre del 2022, a un oficial, a un agente especial del FBI encubierto, que le dice, mi principal misión era, entre otras cosas, cuidar la salud de los líderes de la revolución y la propia existencia de la revolución cubana, tú dices, oh. No, y luego está lo otro, que uno busca espías cubanos. Este es alguien nacido en Colombia, Ana Belén
es puertorriqueña, o sea, la capacidad de reclutar fuera del entorno cubano. Vamos a ver a Merrick Garland, secretario de Justicia, explicando cómo lo capturaron. The complaint alleges that Rocha sought out and used his positions within the United States government to support Cuba's clandestine intelligence gathering mission against the United States. After the FBI received information that Rocha was a covert agent of Cuba's intelligence service, an FBI undercover proceeded to engage with Rocha on several occasions. As detailed in the complaint, Rocha repeatedly referred to the United States as, quote, the enemy. During the undercover, he told the undercover that his efforts to infiltrate the United States government were, quote, meticulous and, quote, very disciplined. And he repeatedly bragged about the significance of his efforts, saying that, quote, what has been done has strengthened the revolution immensely. Bueno, ahí lo tienen. Enrique, Miguel, los invito mañana a continuar este tema. Disculpa que abuse de tu tiempo, pero yo creo que es importante, porque al regresar